La franquicia de Transformers es una de las sagas más icónicas y complejas de la cultura pop, con un multiverso construido a lo largo de ya 40 años. Desde su debut en 1984 con la serie original de Transformers, la historia entre Autobots y Decepticons ha evolucionado a través de múltiples continuidades, cada una con su propia visión artística y sobre el conflicto entre ambas facciones mecánicas. Estas historias han sido reinventadas constantemente en televisión, cine, videojuegos, cómics, hasta novelas, creando en conjunto una mitología vasta que ha cautivado a múltiples generaciones. Un saludo a toda la banda, mi nombre es Isaac Terrazas para Undergeek, y el día de hoy haremos una cronología única sobre todas las continuidades de Transformers, por lo menos vistas en contenido audiovisual, ya que esto es lo que ve la mayoría de la comunidad. La estructura narrativa de Transformers se basa en universos paralelos, que aunque comparten conceptos esenciales como la guerra entre Cybertron y la Tierra, se desarrollan de formas independientes. En términos de producción, Transformers nació como una estrategia comercial de Hasbro y Takara para vender figuras de acción basados en juguetes japoneses de Diaclone y Microman. Con la ayuda de Marvel Comics, se estableció un lore inicial, que más tarde se expandió a la serie animada de los 80s. A lo largo de los años, distintos estudios de animación y cineastas han reimaginado la historia, desde la animación CGI de Beast Wars hasta las superproducciones cinematográficas que redefinieron el género de acción y efectos visuales en el siglo XXI con el popular y conocido Bayverse. Explorar todas las continuidades de Transformers es sumergirse en una historia de innovación y evolución, donde cada una de las series o películas ha dejado su propia huella en el legado de Cybertron. En este video recorreremos cada una de estas versiones, analizando su impacto y su lugar dentro de este vasto multiverso. Generación 1 y sus derivados son el origen de la franquicia. Introducen a los Autobots y Decepticons en su batalla por Cybertron y la Tierra. Esta continuidad sentó las bases de toda la mitología de Transformers, estableciendo personajes icónicos, sus motivaciones y la guerra sin fin entre ambos bandos, abarcando tanto la Tierra como su planeta natal, Cybertron. Con el tiempo, se expandió con contenido exclusivo en Japón y secuelas animadas que ampliaron el lore. Vamos a separarla en dos continuidades paralelas, la G1 y la G1 japonesa. La G1 es lo que conocemos, 3 series, una película. En su versión internacional, es la que llegó prácticamente a todo el mundo, mientras que, exclusivamente en Japón, se desarrollaron series mientras salía nuevo contenido. Estas series no forman parte del universo principal, sino de uno paralelo, la G1 japonesa, posteriormente Generación 2. La serie original de Transformers, de 1984 a 1987, marcó el inicio de la franquicia, presentando una historia donde los Autobots, liderados por Optimus Prime, luchan en contra de los Decepticons de Megatron. La serie introduce la idea original de que ambas facciones han estado en guerra durante milenios en Cybertron, y tras un accidente, la guerra se traslada a la Tierra. A lo largo de sus 3 temporadas, se expandieron las historias a nuevas amenazas, personajes y expansiones, como los Combiners o los Headmasters. Su impacto en la cultura popular sigue siendo innegable, siendo el punto de referencia para todas las adaptaciones posteriores. Entre ellas, tenemos la película de 1986. La película animada de Transformers es un hito dentro de la franquicia, ya que presentó un cambio radical en el status quo de la serie. Ubicada entre la segunda y tercera temporada, la película muestra un conflicto a gran escala con la llegada de Unicron, el devorador de mundos. La historia sigue el viaje de los Autobots para detener esta amenaza cósmica y el ascenso de un nuevo líder, Rodimus Prime. A partir de aquí continuamos un nuevo camino, ya que esta continuidad se ramifica, específicamente en Japón, donde la franquicia continuó expandiéndose con series que siguieron explorando el universo de G1 con nuevas tramas y personajes. Para darle vida a la saga y comenzar lo que establecimos como la continuidad G1 japonesa, salió Transformers Generación 2, pero no es una secuela, sino una nueva versión de capítulos de la serie original seguida por las nuevas series. La serie de Headmasters, estrenada en 1987, retoma la historia tras la tercera temporada de la serie original, pero reescribiendo el final. Presenta a los Headmasters como una raza de cybertronianos que han entrenado sus habilidades en el espacio y regresan a Cybertron para ayudar a los Autobots en su lucha contra los Decepticons. La serie se centra en personajes como Fortress Maximus o Scorponok, ofreciendo un tono más serio y con batallas de gran impacto.
La serie Super God Master Force, estrenada en 1988, a diferencia de sus predecesoras, da un giro radical al incorporar elementos más enfocados a los humanos. Los Godmasters o Headmasters Jr. son humanos que pueden fusionarse con sus Transtectors para transformarse en Autobots o Decepticons. Esto le da un enfoque más de anime, con una fuerte narrativa sobre el destino y la lucha entre el bien y el mal. La serie Victory, estrenada en 1989, se sitia más adelante en la cronología. Esta serie presenta a Star Saber, el nuevo líder de los Autobots, enfrentándose a Deathsaurus y su armada de Decepticons. Con una animación más pulida y una narrativa clásica de héroe contra villano, Victory es considerada de las mejores series japonesas de toda la franquicia. Zone, de 1990, es una miniserie de tan solo un episodio, que servía como introducción a una nueva era de Transformers. En ella, Dai Atlas toma el rol de nuevo líder Autobot contra los nuevos Decepticons, liderados por Violent Jaguar. Aunque no tuvo una continuación animada, su historia siguió en mangas y otros medios, dándole una pausa momentánea a la continuidad japonesa. La segunda continuidad sería la Era de las Bestias, siendo una secuela de la primera generación y situada siglos después de los acontecimientos de esta, muestra a los Maximals y Predacons como descendientes directos de Autobots y Decepticons respectivamente. Esta era reimaginó la franquicia con el uso pionero de animación en CGI y un enfoque narrativo más maduro, lo que permitió explorar temas filosóficos, estrategias de guerra y las consecuencias de un conflicto entre facciones, sin mencionar los nuevos modos alternos orgánicos y tecnoorgánicos. La serie de Transformers Guerra de Bestias, de 1996 a 1999, revolucionó la franquicia con su estilo de animación en 3D y una narrativa más profunda. Siguiendo las aventuras de los Maximales, liderados por Optimus Primal, y de los Predacons, comandados por Megatron, la historia se desarrolla en un misterioso planeta que más tarde se revela como la Tierra prehistórica. La serie se conecta con la generación 1, mostrando el Arca y a los Transformers originales en estasis. Con tramas bien elaboradas y un desarrollo de personajes sin precedentes, Beast Wars es una de las series más aclamadas por la comunidad. Beast Machines, de 1999 al 2000, es una secuela directa de Beast Wars. Esta serie cambia drásticamente el tono y el aire de la serie. Tras regresar a Cybertron, los Maximales descubren que Megatron ha tomado el control del planeta y ha transformado a la mayoría de los Transformers en Vehicons sin alma. La serie explora la filosofía del equilibrio entre la tecnología y la naturaleza, con los Maximals adoptando nuevas formas orgánicas, mientras intentan restaurar a Cybertron. Beast Wars Second, de 1988, es creada exclusivamente para Japón. Esta serie expande la continuidad de Beast Wars con una historia completamente nueva. En esta versión, los Maximals, liderados por Leo Convoy, luchan en contra de los Predacons de Galvatron en un planeta llamado Gaia. Esta serie tiene un tono más ligero y un diseño de personajes influenciado por el anime clásico. Beast Wars Second, la película de 1988, es una continuidad de la serie, donde los Maximals deben enfrentarse a una amenaza masiva en la forma de Majin Zarak, una entidad con un poder descomunal. Beast Wars Neo, de 1999, es secuela de la película y la serie de Beast Wars Second, protagonizada por Big Convoy, un lobo solitario que se convierte en el líder de un equipo de Maximals novatos. La historia introduce nuevas amenazas, incluyendo la resurrección de Unicron, en una narrativa que combina acción con un fuerte desarrollo de personajes. La tercera continuidad es Robots in Disguise, estrenada en el 2001. Esta serie marcó el primer reinicio completo de la franquicia, separándose de la continuidad de Generación 1 y creando una historia totalmente nueva. Los Autobots, liderados por Optimus Prime, llegan a la Tierra para combatir a los Predacons y posteriormente a los Decepticons. La serie introdujo un equipo de Autobots especializados en responder a emergencias y a combinaciones o equipos, como los hermanos Autobot o Rail Racer. Aquí tenemos la primera trilogía de contenido, la trilogía de Unicron, vista desde el 2002 hasta el 2006. Esta trilogía fue la primera gran colaboración entre Hasbro y el estudio japonés Gonzo, creando una historia conectada a lo largo de 3 series. Aunque cada serie tiene su propio arco, juntas exploran la amenaza de Unicron y el crecimiento de los protagonistas. En Transformers Armada del 2002, Autobots y Decepticons llegan a la Tierra en busca de los Minicons, pequeños Transformers con la capacidad de aumentar el poder de sus aliados.
En Transformers Energon del 2004, ubicada 10 años después de Armada, presenta a Unicron debilitado y a los Decepticons intentando revivirlo. La serie introduce el concepto de Energon como una fuente de poder primordial y el sistema Powerlink, que permite a los Autobots fusionarse en combate. Y finalmente en Transformers Cybertron, la conclusión de la trilogía, se presenta a los Autobots viajando entre distintos planetas en busca de las Cyberllaves, con las que pueden evitar la destrucción de Cybertron por un agujero negro. A diferencia de sus predecesoras, Cybertron fue desarrollada como una historia independiente en Japón, pero Hasbro la reconfiguró como parte de la trilogía de Unicron. La serie destaca por sus épicas batallas, la evolución de Optimus Prime y la introducción de nuevos personajes icónicos como Vector Prime. Transformers Animated, vista del 2007 al 2009, es una de las continuidades más únicas, con una animación estilizada y una historia que reinterpreta conceptos clásicos con una mezcla de humor y acción. La serie sigue a un grupo de Autobots que accidentalmente llegan a la Tierra y deben proteger a los humanos de los Decepticons. Lo que comienza como una historia ligera, evoluciona con la inclusión de personajes como Shockwave, Omega Supreme o la exploración del pasado de Ratchet, al igual que vemos como Optimus Prime es un líder joven e inexperto. Con un lore muy rico y múltiples referencias a la primera generación, es una de las series más queridas por los fans, a pesar de su prematura cancelación. La primera continuidad de Transformers en el cine, y probablemente la más popular, es la saga cinematográfica dirigida por Michael Bay, la cual vimos desde el 2007 hasta el 2017. Esta saga cinematográfica redefinió la franquicia para una nueva generación, con un estilo visual realista, acción explosiva y una mitología que evolucionó en cada película. Aunque su narrativa ha sido criticada por su inconsistencia, las películas fueron un éxito en taquilla y consolidaron a los Transformers en el cine. Transformers, estrenada en el 2007, fue la primera película que nos presentó a los Autobots y a los Decepticons llegando a la Tierra en busca de la chispa suprema. Optimus Prime lidera a los Autobots y Megatron a los Decepticons, mientras que Sam Witwicky, un adolescente común, se ve envuelto en el conflicto al descubrir que posee información clave sobre el artefacto. La película modernizó a los personajes y estableció el tono de la saga. Revenge of the Fallen del 2009 es una secuela directa, en la que se introduce a The Fallen, un Prime traidor que busca activar una máquina para destruir el Sol y recolectar Energon. Dark of the Moon del 2011 explora una conspiración humana en la que las altas esferas de Estados Unidos colaboran en secreto con Megatron, y donde Sentinel Prime, ex líder de los Autobots, se revela como un traidor que busca restaurar Cybertron a costa de la Tierra y sus recursos. Age of Extinction del 2014, ambientada después de la destrucción de Chicago, introduce a los drones de la empresa KSI, Transformers Artificiales, y a los Dinobots. También, Optimus Prime descubre que sus creadores han enviado a un cazarrecompensas llamado Lockdown para capturarlo, sin tener en claro su propósito. Y finalmente tenemos El Último Caballero, The Last Knight del 2017, la película más ambiciosa y caótica de la saga. Aquí se conectan los Transformers con toda la historia humana, revelando que los cybertronianos han estado desde la época medieval. También se introduce a Quintessa, quien manipula a Optimus Prime como Nemesis Prime para destruir la Tierra y restaurar Cybertron. Aunque dejó más preguntas que respuestas, esta película, para bien o para mal, marcó el final de la continuidad. La continuidad alineada fue un esfuerzo de unificar todo el lore de Transformers en una sola franquicia, que iría desde videojuegos, cómics, hasta series animadas y tal vez películas. Aunque algunas historias se desviaron del plan original, la continuidad alineada sigue siendo una de las más completas y bien desarrolladas. Primero tendríamos Transformers War for Cybertron y Fall of Cybertron, videojuegos del 2010 y 2012. Estos narran la guerra final por Cybertron, mostrando la caída del planeta y el éxodo de los Autobots. Con un tono más serio y cinematográfico, presentan versiones épicas de los personajes clásicos, así como el momento en el que Optimus Prime asume el liderazgo y Megatron se convierte en un tirano absoluto. Posteriormente, se explora la última resistencia Autobot antes de su huida a la Tierra, con la desaparición de los Dinobots. Transformers Prime, del 2010 al 2015, es una serie animada que combina acción, desarrollos de personajes y un enfoque un poco más maduro sobre la mitología de los Transformers. Sigue a Optimus Prime y su equipo de Autobots en la Tierra, mientras que los Decepticons, liderados por Megatron, buscan recolectar la energía oscura del Unicron dormido en el núcleo del planeta.
Con un estilo visual en CGI, Prime es una de las mejores series de toda la franquicia. Después tenemos Beast Hunters Predacons Rising, del 2013, una película que cierra la historia de Transformers Prime, con la resurrección de Unicron en el cuerpo de Megatron y la alianza temporal entre Autobots y Decepticons para detenerlo. Megatron, tras experimentar el control de Unicron, renuncia a su liderazgo, lo que deja a Starscream como el nuevo líder de los Decepticons. Robots in Disguise del 2015 al 2017 es una secuela directa de Prime, con un tono más ligero y orientado a la acción. Aquí Bumblebee lidera un nuevo equipo de Autobots en la Tierra, enfrentando a una oleada de Decepticons fugitivos y el regreso de amenazas del pasado. Rescue Bots y Rescue Bots Academy del 2012 hasta el 2021 fueron diseñadas para un público infantil. Estas series muestran un equipo de Autobots especializados en rescate en lugar de combate. Aunque son parte de la continuidad alineada, su enfoque educativo y liviano las hace menos relevantes para la mitología central de la franquicia. Aún así, son series longevas, que contienen muchos detalles interesantes y terminan de conectar toda la continuidad, dándole su propio cierre. La segunda trilogía de contenido fue La Guerra de los Primes, vista del 2016 al 2018. Esta es una trilogía de webseries, centrada en los conflictos épicos inspirados en la mitología de Transformers. Explora el poder de los Combiners, el regreso de los Titanes y la influencia de los Primes en la historia de Cybertron. Aunque visual y narrativamente recibió críticas mixtas, es una de las pocas producciones en animación que profundiza en estos conceptos. Primero tenemos Combiner Wars. Cybertron se encuentra en un estado de inestabilidad política después del final de la guerra entre Autobots y Decepticons. Sin embargo, los Combiners, robots gigantes formados por la fusión de varios Transformers, se convierten en una amenaza descontrolada. Windblade, junto a Optimus Prime y Megatron, quien ahora se ha vuelto un antihéroe, buscan evitar el caos mientras un misterioso consejo en Cybertron toma el control. Después tenemos Titans Return, con Cybertron en peligro, el regreso de los Titanes, enormes robots ancestrales con el poder de destruir planetas, cambia el equilibrio de la guerra. Trypticon, el titán Decepticon, despierta y amenaza con la destrucción total. Optimus Prime, Megatron, Windblade y otros guerreros deben enfrentarlo con la ayuda de los Titan Masters, pequeños Transformers que les otorgan habilidades especiales. Y al final tenemos Power of the Primes, el capítulo final de la trilogía. Megatronus, o Fallen, uno de los 13 Primes originales, regresa con la intención de fusionar la matriz de liderazgo y la chispa de Solus Prime para reescribir Cybertron a su manera. Optimus Primal emerge como el elegido para portar el poder de los Primes y enfrentar la amenaza definitiva. Esta serie marca el desenlace de la saga y la transición hacia nuevas historias dentro del multiverso. Como Cyberverse, otra serie que tiene su propia continuidad, vista del 2018 al 2020. Esta es una serie ligera y accesible para nuevas generaciones, que recupera muchos elementos de la G1 y los mezcla con una narrativa ágil y de corta duración. La historia sigue a Bumblebee, quien ha perdido sus recuerdos, mientras viaja junto a Windblade para poder recuperarlos mientras detienen los planes de Megatron. A lo largo de la serie, se introducen múltiples personajes de diferentes eras, como los Dinobots o Maximales, lo que convierte esta serie en una celebración de la historia de toda la franquicia. Su animación es más simple, pero su narrativa efectiva y respeta la esencia de Transformers. La tercera trilogía de Transformers sería War for Cybertron, una serie animada de Netflix lanzada entre el 2020 y el 2021. Con una narrativa más seria y oscura, explora la guerra por Cybertron y el viaje de Autobots, Decepticons y mercenarios hacia la Tierra. Esta trilogía está principalmente centrada en la guerra y el final de esta. Sin embargo, una de sus prioridades es representar lo mejor posible los coleccionables de la línea de War for Cybertron. Para comenzar tenemos Siege. La serie comienza con los últimos días de la guerra por Cybertron. Optimus Prime lidera a los Autobots en una lucha desesperada contra los Decepticons, quienes han tomado el control del planeta bajo el liderazgo de Megatron. La historia muestra la difícil decisión de los Autobots de abandonar Cybertron para encontrar el Allspark, mientras Megatron considera erradicar a sus enemigos de una vez por todas. Después tenemos Earthrise, que continúa con la historia de los Autobots viajando por el espacio en busca del Allspark, mientras los Decepticons intentan detenerlos. En Cybertron, Elita 1 y su resistencia luchan contra la opresión de Megatron. La serie explora temas de sacrificio y supervivencia en una guerra interminable.
Al final, en Kingdom, tenemos la conclusión de la trilogía, donde se introduce a los Maximals y Predacons de Guerra de Bestias, quienes llegan desde el futuro y se ven atrapados en la lucha entre Autobots y Decepticons. Los personajes deben enfrentarse a una versión oscura de Optimus Prime, conocida como Nemesis Prime, quien se ha vuelto, junto con Galvatron, un heraldo de Unicron. Al final, surge la posibilidad de un nuevo comienzo para Cybertron, pero con consecuencias desconocidas, ya que una secuela de esta trilogía fue cancelada, donde teóricamente habríamos explorado el multiverso completo. La nueva continuidad cinematográfica de Transformers comenzó en el 2018 y sigue abierta hasta la fecha. Esta es una línea temporal que se desprende de la saga de Michael Bay, presentando una visión más cercana a la estética y esencia de generaciones anteriores, con una historia más centrada en el desarrollo de los personajes y menos en la destrucción masiva. Bumblebee, del 2018, ambientada en 1987, es una película que muestra una versión más emotiva y personal de Bumblebee, quien llega a la Tierra antes que los demás Autobots y entabla una amistad con la joven Charlie Watson. Perseguido por los agentes del Sector 7 y Decepticons, Bumblebee debe sobrevivir mientras recupera su voz y su propósito. Después está Rise of the Beast, del 2023, ubicada en 1994. Esta película amplía la mitología de la nueva continuidad al introducir a los Maximals, Predacons y Terrorcons. Optimus Prime, aún desconfiado de la humanidad, se enfrenta a la amenaza de Scourge y Unicron, quienes buscan la llave Transwarp para devorar planetas. Con un tono de aventura global y múltiples localizaciones, esta película establece una nueva dirección para la franquicia, dejando la puerta abierta para futuras entregas con los Maximales y una conexión con G.I. Joe. Earthspark es una serie que busca modernizar la franquicia al presentar una nueva generación de Transformers híbridos y una visión más familiar de la relación entre humanos y robots. Ambientada después de la guerra entre Autobots y Decepticons, la serie introduce a los Terranos, una nueva raza de Transformers nacidos en la Tierra. Optimus Prime y Bumblebee ahora trabajan junto a los humanos para mantener la paz, mientras nuevos villanos surgen de las sombras. Ahora tenemos una nueva continuidad cinematográfica, pero esta es animada, la de Transformers One. Hasta ahora hemos tenido solo una entrega, One del 2024, una película animada que explora el pasado de Optimus Prime y Megatron antes de la guerra, revelando cómo pasaron de ser amigos a enemigos. Este es el primer largometraje 100% en CGI que hemos tenido en años, y cuenta los orígenes de Orion Pax y D-16 en Cybertron, el pasado de la guerra entre Cybertronianos y los Quintessons, y el derrocamiento de Sentinel Prime. Esta historia es la antesala de cómo el planeta, eventualmente, caerá en la guerra civil que definirá por siempre el destino de los Transformers. A lo largo de los años, Transformers ha evolucionado de una simple línea de juguetes a un vasto multiverso de historias interconectadas, con múltiples continuidades que han reimaginado la lucha eterna entre Autobots y Decepticons. Sin importar la continuidad que prefieras, una cosa es segura: Transformers es mucho más de lo que ves. A día de hoy tenemos 3 continuidades abiertas, y yo personalmente estoy muy emocionado por ver cómo evolucionarán. Y hasta aquí el video. Estas han sido todas las continuidades de Transformers, en todos sus formatos, a lo largo de todas sus eras. Así que en comentarios dime, ¿cuál es tu continuidad favorita? ¿Cuál consideras que es la mejor? ¿Y cuál es el personaje que más te gusta a lo largo de todas las continuidades? Así que sin nada más que decir, mi nombre es Isaac Terrazas para Undergeek. Estas fueron todas las continuidades de Transformers. Nos pasamos a despedir. Cámara.